Bueno, ya nos metemos en la próxima entrevista de esta mañana en Arriba Gente. Les decíamos en los adelantos que íbamos a abordar este tema que tiene que ver con que la Federación Latinoamericana de Fiscales ha manifestado su preocupación por declaraciones desde el sistema político contra fiscales de nuestro país. Ha sido notorio en las últimas semanas lo que ha pasado y las voces que se han alzado en este sentido. Para abordar este y otros temas vamos a recibir esta mañana al doctor William Rosa, secretario de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. ¿Asociación de Magistrados Fiscales? No. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sigue llamándose sí, magistrado fiscal? El nombre se mantiene, aunque Hay que cambiarlo. Por ahora es como una reivindicación del gremio también. Mire usted. El nomenclátor de magistrados, como esa reivindicación que llevamos al Parlamento y nos fue recogido en el año 2016, donde se sacó la calidad de magistrado. Por eso le preguntaba, porque el nuevo CPP dice una cosa y el nombre de la asociación dice otra. Bueno, doctor, ¿cómo han recibido este pronunciamiento de la Federación Latinoamericana de Fiscales en el marco de, cuestionamientos fuertes al sistema todo, pero particularmente a los fiscales, al fiscal de corte también y mucho? ¿Cómo lo han visto? Esta federación que nuclea a todas las asociaciones fiscales de toda Latinoamérica, de más de 12 países, nosotros sentimos este respaldo que se nos da. Nosotros hicimos un raconto de lo que fue toda esta historia en cuanto a esto que es esta tendencia última que se ha dado, que viene a partir del nuevo código. Empezaron ciertos actores políticos primero a trasladar responsabilidades respecto de los números de algunos delitos y del incremento delictivo a lo que es los fiscales, con lo que se llamó el efecto noviembre. Empezó Bonomi con aquello, ¿no? Cuando era ministro del Interior, responsabilizando al nuevo código por el aumento de los delitos. Y había una responsabilización ahí de los fiscales, de determinada manera de actuar y todo eso. Nosotros hemos ido monitoreando eso y trasladando a la Federación Latinoamericana de Fiscales con esta última tendencia en donde en sede del Parlamento, en medios de comunicación, a ciertos actores públicos han tenido estas apreciaciones, entendemos nosotros que de alguna forma inconvenientes respecto de los fiscales. Lo trasladamos a la Federación y bueno, surge este apoyo, este comunicado de apoyo de parte de la Federación a la actuación de los fiscales. ¿Se sienten presionados los fiscales por los políticos cuando hay calificaciones de este tipo? Es decir, ¿que hacen el juego para un lado o para el otro? Vamos a tener en claro esto. El mejor marco de trabajo de un fiscal es un trabajo exento de presiones de cualquier tipo. La realidad del nuevo código ha traído que los fiscales tenemos una exposición mucho mayor y hay causas que ameritan más exposición y traen como consecuencia que ya fueran personas que están involucradas como imputados, como denunciantes, como lo que fuera, tienen apreciaciones públicas respecto de esto. Para el fiscal que tiene que decidir tranquilamente respecto de esa causa, obviamente la mediatización de ese caso, obviamente que le genera una presión. Y hay que tener en cuenta esto que es fundamental, que está contemplado en el comunicado. Se trata no solo de actores políticos que han tenido apreciaciones respecto de los fiscales, inconvenientes. Se nos trató a ciertos fiscales de que podríamos ser prevaricadores y todo eso, pero también hay determinados imputados que por otras vías, con otras estrategias, como puede ser entablar demandas civiles contra fiscales, también de alguna manera se procura presionar a ese fiscal o a esos fiscales que están actuando en determinados casos. Entonces, eso también nosotros lo trasladamos a la Federación, porque todo eso significa una presión para el fiscal a la hora de decidir sobre un caso. Sí, ayer tomaba conocimiento de un caso donde se presenta una denuncia o se presenta un escrito sobre hechos con apariencia delictiva por parte de un defensor hacia uno de los fiscales especializados en homicidios, digamos, denunciando una extorsión de ese fiscal a una persona que está con preventiva. ¿Eso a ustedes les cambia el juego en la diaria? Por supuesto, porque imaginemos que el fiscal que tiene que afrontar una situación de ir a prestar una declaración o a someterse a hacer un descargo respecto del desarrollo de su actividad. El fiscal va a una audiencia, presenta determinadas pretensiones y un juez
Porque el fiscal representa una parte, la defensa otra parte y el juez es el que decide. Si a ese fiscal se lo está denunciando por hecho con apariencia delictiva, se lo está demandando civilmente, se están haciendo declaraciones en el Parlamento o en los medios de comunicación respecto de esos fiscales, obviamente esa situación genera una presión en el trabajador que está llevando adelante la persecución criminal, que es lo que le marcó la ley. ¿Ustedes advierten de algo estructurado, de un ataque estructurado a los fiscales? Y si es así, ¿qué razones advierten de esa situación? Acá estamos hablando de tres situaciones que son diferentes y que obviamente no tienen una coordinación de ninguna manera, sino que se trata de tres casos, y hay muchísimos más, en donde se da esta dinámica. Lo que sí vemos es una tendencia que se incrementa a tener esta vía de, bueno, atacar, ir contra el que lleva adelante la persecución criminal cuando hay una manera de llevar adelante un caso que al imputado o al denunciante, a lo que fuere, le disgusta o no está de acuerdo o una situación similar, ¿verdad? ¿No advierten de algo organizado para desacreditar, digamos, el trabajo de los fiscales o su rol en el sistema? Obviamente que la preocupación va a ser diferente dependiendo de dónde provenga. Cuando nosotros advertimos que estas manifestaciones provienen nada más y nada menos que del Parlamento Nacional, de la Cámara de Senadores más precisamente, entonces se dio cuando en instancias como puede ser la media hora previa, en instancias como puede ser cuando se trató el desafuero de un senador que un fiscal había pedido que se tratara ese desafuero por parte de la Cámara, y ahí se dan esas manifestaciones. Obviamente la preocupación es mayor porque se da en un ámbito como es el Parlamento Nacional y obviamente la mirada es diferente, que tenemos la consideración es mucho más importante. Sí, digo, para ser claro, vamos a hablar claramente. A Morosoli, con el caso de Manín Ríos, le han dado con un caño. Claramente tal vez haya sido de los fiscales más expuestos, además del fiscal general, obviamente, ¿no? A la hora de ejercer su trabajo. Por eso le preguntaba, ¿qué tanto distorsiona eso a la hora de llevar adelante la diaria, el turno, la cantidad de denuncias que le entran? Muchísimo, muchísimo. Ese fiscal tiene una presión más, tiene otra consideración, tiene otra cosa que hacer, ya sea que el llamado de los periodistas respecto de esa consideración. Cada caso en el que actúa tiene una lupa diferente porque este fiscal, y el fiscal no elige actuar en ese caso. O sea, le toca el turno. Le toca en el turno y es llamado a actuar, actúa, después se puede compartir o no esa actuación y están los medios dentro del sistema jurídico para poder rebatir esas consideraciones o esas imputaciones, esas formalizaciones, juicios, lo que sea que lleva el fiscal, porque el fiscal no es el que tiene la última palabra a la hora de una judicialización o de una imputación, lo que fuera, ¿no? Tal vez acá, doctor, digo, y no es porque me esté poniendo yo en abogado del diablo, pero tal vez acá lo que uno percibe, particularmente cuando las declaraciones obviamente se hacen a nivel mediático, tienen su resonancia, es que cada vez que alguna cuestión judicial ingresa en el terreno político, el sistema político, como le llamamos, en definitiva estamos hablando de los políticos, muchos de ellos abogados, y plenamente conocedores de la situación en la que incurren cuando realizan una crítica, como que devuelven las críticas que normalmente el sistema político tiene. A ver, el sistema político no tiene un sindicato de políticos, por decirlo de alguna manera, que salga a defenderlos cada vez que los criticamos por su gestión, por su mala administración, por esto, por el otro y por aquello. Es notorio que muchas veces se incursiona desde el sistema político como generando o tratando de generar en la ciudadanía la suspicacia de que tal vez esto esté teñido de un tinte político. ¿Cuál es el límite? ¿Hay un límite claro desde el punto de vista jurídico o es difuso? Incluso se lo digo para mí mismo como periodista. Supongamos que hay una situación, una actuación o algo que a mí me parece y emito una opinión. ¿Hasta dónde tengo derecho a esa opinión en la libertad de creer que determinada función no se cumplió correctamente? El límite está en cuando uno hace una consideración respecto de un funcionario público, en este caso de un fiscal, que podría significar
que esa persona está incurriendo en determinadas cuestiones, como ser esto de que los fiscales son prevaricadores o que actúan de una forma que amerita que se le entable una demanda civil o que cometen delitos, como la otra consideración que hacemos. Creo que una cosa es la apreciación respecto de lo que es la actuación del fiscal, es decir, el fiscal estuvo bien, estuvo mal, y otra cosa es ya darle un caliz o hacer una opinión o hacer una consideración peyorativa de esa actuación. Cuando para que tengamos en claro, cuando se dice que un fiscal o que los magistrados son prevaricadores, lo que están diciendo, lo que se está diciendo es que están actuando injustamente a sabiendas, sabiendo que no tienen méritos para hacer algo, igual lo hacen. Porque después se puede considerar si el mérito que invoca el fiscal, decir yo tengo determinadas evidencias para decir que esto sucedió así, después se respalda en un juicio y hay un juez que termina condenando. Pero el fiscal tenía méritos, o sea, tenían determinadas evidencias que respaldaban la pretensión del fiscal, que no se puede transformar en prueba. Pero cuando se dice que el fiscal es prevaricador, ahí se está diciendo que el fiscal sabe que no tiene nada, igual lo está llevando. Exactamente. No quiero cerrar esta entrevista para preguntarles sobre un tema que tenemos arriba de la mesa que tiene que ver con la situación sanitaria del país y el tipo de... Ya tenemos un fiscal sentado en la mesa, ¿no? Y el tipo de delito en el que puede incurrir alguien que hoy no cumple con las disposiciones sanitarias. ¿Solamente la figura del desacato califica o hay algún otro tipo de elemento jurídico que se podría imputar a una persona que en definitiva pone en riesgo el estatus sanitario de todos al tener una conducta inapropiada como tengo coronavirus, no hago la cuarentena que me mandan las autoridades sanitarias y me paseo por 18 de julio? Bien. En principio esa es la figura que establece el ordenamiento jurídico para situaciones. En cada uno de los delitos hay que ver la situación particular, claro, sí. si la norma ingresa a esa situación, porque no es el mero hecho de la desobediencia, sino lo que la norma establece es que esa desobediencia tiene que tener determinadas características, tiene que ser una desobediencia abierta a un mandato. Yo le preguntaba por el elenco jurídico si había alguna otra figura más que podía... Yo hoy por hoy, sin tener un conocimiento mayor, más profundo de si hay alguna otra figura, porque se estaba analizando incluso promulgar alguna ley que contemplara alguna otra figura respecto de esto. Hoy por hoy la primer figura delictiva que menciona es el del desacato, porque obviamente hay hay determinados decretos de las autoridades, ya sea del Poder Ejecutivo, hay a veces determinadas disposiciones, ya sea del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública, de la Fiscalía, a veces cuando le comunican un hecho y dice, bueno, que esta persona estaba incumpliendo la cuarentena, como se dice, y el fiscal puede decir, bueno, que la persona que se le exhorte a que cumpla la misma, y si lo incumple, va por ese lado. Una figura barata, ¿no? Una calificación barata. Es una calificación. Igual el delito de desacato tiene determinada penalidad, o sea, Marco, creo que el mínimo es 3 meses y el máximo es 18 meses de prisión. Creo que es, bueno, es lo que el legislador ha decidido. Es lo que el legislador decidió, está bien. En fin. Agradezcámosle entonces al doctor William Rosa, que es secretario de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista.